Bien, entonces vamos a empezar con el capítulo de química orgánica, que es la continuación o digamos la segunda parte del curso. Si ustedes miran la distribución de horas, da algo así como 65% de química general y de 35 a 40 de química orgánica. Bien. ¿Qué es lo que es la química orgánica? Y por una cuestión de tiempo, les voy a hacer la clase, no voy a hacer tanta pregunta como otras veces, porque tengo que pasarle esta materia hoy día, porque si no vamos a quedar con un cierto desfase. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es simplemente la química de los compuestos de carbono, o la química del carbono. Aquí incluimos los compuestos de origen natural, o sea, los de origen biológico, y los compuestos que yo aquí he denominado artificial. Por ejemplo, los plásticos, derivados de la industria petroquímica. Esos obviamente no son compuestos naturales. No estoy en clase. El carbono, por su naturaleza, puede formar más compuestos que ningún otro elemento, y una característica bien importante es que tiene la capacidad de generar compuestos de cadena lineal muy largas, y estas cadenas lineales van a tener ramificación. Por eso que hablo de cadenas lineales o también o ramificadas. No todas las cadenas lineales necesariamente van a ser ramificadas. Algunas sí, otras no. Ahora, ¿cuál es la importancia de la química orgánica? Una muy fundamental, y esto explica por qué vemos esta parte de la materia en este curso. Es porque los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas. Las proteínas están formadas por átomos de carbono, los ácidos nucleicos están formados por átomos de carbono, las azúcares y las grasas, todos están formados por átomos de carbono. Y prácticamente en todos los casos lo que tenemos son cadenas de átomos de carbono, ¿ya? En el caso de los ácidos nucleicos no es propiamente una cadena formada por la participación de átomos de carbono, sino que ahí tienen más bien fosfato, enlace fosfodiéster, pero igual los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos están formados por átomos de carbono de naturaleza cíclica, que vamos a estudiar en detalle el próximo año en bioquímica. Entonces, bueno, esto ya es prácticamente obvio. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. Esto puede tal vez ser alguna novedad para algunos de ustedes, no creo que para todos. ¿Y por qué se llama química orgánica? Porque por mucho tiempo, hasta el siglo XIX prácticamente, se pensó que los compuestos orgánicos que formaban parte de lo que se llamaba en ese momento química orgánica eran solo producidos por los organismos vivos. Entonces, la química orgánica, por eso se llamaba orgánica, porque era la química de los organismos vivos. Sin embargo, esto se vino abajo cuando este químico, Federico Wohler, Wohler en realidad, sintetizó urea en el laboratorio. Entonces ahí los químicos, bueno, la urea es un producto de desecho de la orina, por lo tanto la urea la sintetizamos nosotros. El hígado sintetiza urea y se la manda al hígado, y en el hígado, el hígado sintetiza urea, se la manda a los riñones y el riñón la excreta. Por lo tanto, los químicos empezaron a darse cuenta de que los compuestos orgánicos, o lo que en ese momento se conocían como orgánicos porque se habían aislado solamente de seres vivos, también se podían sintetizar en el laboratorio. Entonces, en el fondo no existían dos químicas. La química inorgánica y la química orgánica. Eso era
más bien una separación que con Wohlers se hizo forzada. La química es una sola. En realidad, sin embargo, el nombre de química orgánica se mantuvo. ¿Por qué? Porque en el siglo XX la industria de los átomos de carbono, la industria relacionada con la síntesis, con la preparación de compuestos formados por átomos de carbono, los derivados del petróleo, por ejemplo, la benzina y otros, constituían una rama muy importante en la química. Y como los compuestos formados por átomos de carbono tienen ciertas propiedades especiales que está dado obviamente por la naturaleza química del carbono, se mantuvo el nombre y todavía tenemos esta separación que es, si bien es cierto, es un tanto artificial entre química orgánica e inorgánica, en realidad ha mostrado que tiene importancia. De hecho, los químicos, cuando estudian química, tienen cursos de química general y además tienen cursos de química orgánica. Y en la química orgánica se estudia con detalle la síntesis y degradación de compuestos orgánicos, ¿ya? Otra cosa es que la química orgánica, como está asociada a la industria farmacéutica, la industria del petróleo, que en este momento involucra la síntesis de plásticos, por ejemplo, ha llegado a ser comercialmente muy, muy importante. Entonces, esta división se sigue manteniendo, pero ya nadie cree en la fuerza vital. Todos saben que, en teoría, cualquier compuesto orgánico producido por una célula puede ser sintetizado en el laboratorio si ustedes acceden al proceso adecuado. ¿Ya? Entonces, esa sería la justificación de por qué llamarle química orgánica. En realidad, hoy en día, la química orgánica se define como la química de los compuestos de carbono, no la química de los compuestos de la vida, porque eso no tiene mucho sentido, porque la fuerza vital en realidad no existe. La fuerza vital era una especie de concepto fisiológico, no fisiológico, filosófico, que indicaba o sostenía que solamente los seres vivos podían sintetizar compuestos orgánicos. Ya, eso no es para nada así. Bien, para empezar entonces hablemos de la llamada hibridación del carbono. La hibridación del carbono es muy importante. El término hibridación del carbono indica una forma de reestructurar el átomo de carbono para dar cuenta de la estructura de los compuestos derivados de carbono. En realidad, la hibridación del carbono forma parte de un capítulo importante de la química, que es la química del enlace valencial, que en carreras como la mía, yo soy bioquímico, o las carreras de química se estudia en detalle. Ahora, la teoría del enlace valencial no es para nada una cosa de otro mundo, tiene sus complicaciones como todas las cosas relativas a la ciencia, pero se refiere específicamente a la capacidad de los distintos átomos de formar ciertas estructuras en base a hibridaciones de orbitales. ¿Y qué es lo que es la hibridación de orbitales? Es tomar distintos orbitales de distintos elementos y conjugarlos de manera tal de que formen estructuras que tengan sobre todo cierta organización espacial. Si no me entendieron con lo que estaba diciendo, me van a entender ahora. La primera hibridación importante del carbono es la llamada hibridación sp3.
Y la hibridación sp3 no es nada más ni nada menos que la combinación de ciertos orbitales que portan electrones. Aquí yo les muestro la estructura, o mejor dicho, la configuración electrónica basal del carbono. El carbono tiene 6 electrones, tiene 6 neutrones, por lo tanto tiene 6 protones, por lo tanto tiene 6 electrones. Y cuando ustedes escriben la configuración basal, va a ser siempre 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1 y 2pz0, porque en el pz no hay electrones. Ahora, si uno excita este átomo de carbono, puede generar una configuración electrónica que no es basal, es más bien una excitada, y en este caso podemos hacer saltar un electrón del segundo nivel del 2s al pz. Entonces, lo que tenemos es en el segundo nivel una estructuración como esta. Tenemos 4 orbitales, 2s1, 2px1, 2pi1 y 2pz1. Y estos los vamos a combinar. En realidad es una suma y en algunos casos una diferencia que no tiene nada que ver con la aritmética propiamente tal, sino que nace de un análisis mecano-cuántico de las posibilidades que tienen estos orbitales de organizarse entre sí. Por supuesto, la teoría que nos lleva a generar estos orbitales híbridos no se ve en este curso, porque para eso tendrían que haber estudiado algo de mecánica cuántica y conocer la función de onda, porque de ahí nacen estas combinaciones que les voy a mostrar ahora, que básicamente, como les dije, se obtienen a partir de un análisis de funciones matemáticas complicadas que permiten generar los llamados orbitales híbridos. Entonces, ¿qué pasa en este caso con esos 4 electrones que están, cada uno de ellos tan bonitos ahí puestos sobre un orbital? Estos se organizan de manera tal que forman lo que vamos a llamar 4 orbitales híbridos que se conocen con el nombre de sp3. Cada uno de estos 4 orbitales híbridos sp3 van a tener cada uno de ellos un electrón. O sea, los 4 orbitales híbridos sp3 mantienen los electrones originales de cada uno de los orbitales por separado. La única diferencia entre esto y esto es que aquí hemos combinado estos orbitales para generar una configuración que es más compleja. Entonces tenemos 4 orbitales híbridos sp3 con 4 electrones. Ahora, estos 4 orbitales híbridos, y de aquí viene lo importante, generan una geometría. Y la geometría es tetraédrica, como les voy a mostrar a continuación. Por lo tanto, el átomo de carbono ya no tiene los orbitales 2s, 2px, 2pi y 2pz, cada uno con un electrón de manera separada, sino que estos electrones se han combinado para formar una estructura más compleja, a la que vamos a llamar sp3. Ahora, tenemos 4 orbitales híbridos sp3. ¿Qué significa esto? Que de aquí se generan estos 4 orbitales. Ahora, cada uno de esos 4 orbitales, ya les voy a clarificar esto, puede unirse a otros átomos por enlaces simples. Entonces aquí tenemos un carbono que presenta hibridación sp3. Entonces cada uno de estos enlaces está representado por cada uno de los orbitales híbridos sp3. Como son 4, tenemos aquí un orbital híbrido sp3, aquí tenemos un segundo orbital híbrido sp3, un tercer orbital híbrido sp3 y un cuarto orbital híbrido sp3. Estos 4 orbitales híbridos sp3 constituyen la geometría básica del carbono, que es tetraédrica. Entonces, cuando el carbono tiene hibridación sp3, la geometría se modifica. Y aquí les voy a mostrar la importancia de esto.
porque esto tiene una importancia muy grande. Si ustedes consideraran el carbono, al segundo nivel del carbono, con esos 4 electrones, uno en un orbital S y los otros 3 en orbitales P, resulta que generaríamos una geometría muy rara para el metano, una geometría que no existe, porque tendríamos un electrón del carbono en un orbital S unido a un hidrógeno. Y los otros 3 orbitales, ustedes saben que los orbitales P, el PX y el PI y el PZ, se localizan en cada uno de los ejes del espacio, formando ángulos de 90 grados entre sí. Aquí tendríamos un PX, un PI y un PZ. Pero esta geometría no tiene nada que ver con la tetraédrica del metano. Cuando hay una técnica que se llama difracción de rayos X que permite ver, permite tomarle una foto al metano, a los átomos. Esa es la cosa más increíble. En realidad no es una foto en la cuestión general, es más bien un análisis de funciones matemáticas que permiten obtener información sobre la estructura del metano. Entonces, cuando la gente hizo este estudio, y por eso a Pauling le dieron el premio Nobel también, entre otras cosas, porque inventó esta metodología. Algunos dicen descubrió esta metodología, para mí la inventó. Resulta que el carbono tiene esta estructura en el metano. El carbono forma esta estructura tetraédrica que no tiene nada que ver con la estructura que tendría el metano si los orbitales del segundo nivel estuviesen separados, tal como se los mostré originalmente. Un 2s con un electrón, un 2px con un electrón, un 2pz con un electrón y un 2pi con otro electrón. Entonces, cuando le aplicamos al metano, al carbono este algoritmo, generamos esta estructura que corresponde, según la teoría del enlace valencial, a una organización llamada sp3. ¿Y qué características tiene la organización sp3? Es que tiene la posibilidad de formar 4 enlaces con hidrógeno, por ejemplo, y la separación entre hidrógenos, el ángulo entre hidrógeno, carbono, hidrógeno, es de alrededor de 109,5 Armstrong. Y cada uno de los enlaces tiene aproximadamente, 109,5 grados, no Armstrong. Y cada uno de estos enlaces tiene aproximadamente 1,09 Armstrong, que es la longitud de un enlace simple. Entonces, hemos generado en este carbono esta estructura especial, esta hibridación que llamamos sp3, y es la hibridación lo que nos genera la estructura tetraédrica, que es la estructura real del metano. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el orbital S del segundo nivel con su electrón, el orbital PX, en este caso PI con su electrón, el orbital PX con su electrón y el orbital PZ con su electrón. Estos se combinan entre sí siguiendo estas reglas de mecánica cuántica que implican la teoría del enlace valenciano, y vamos a generar estos 4 orbitales híbridos sp3. Ya no tenemos el S y los 3p separados. Tenemos esta combinación que forma esta estructura, donde, fíjense, lo bonito de esto es que estos orbitales híbridos sp3 tienen una geometría tetraédrica, lo que permite dar cuenta de la geometría del metano. Entonces tenemos cada uno de estos orbitales híbridos, tenemos 4 porque cada uno de ellos tiene un electrón, están separados entre sí por ángulos de 109,5, lo que estaba predicho
perfectamente cuando se analizó la estructura del metano. Entonces, chiquillos, mediante esta hibridación, hemos obligado a que el carbono tenga la geometría que le corresponde. ¿Preguntas de esto? Profe, Obvio. tenía una duda respecto a cuando hacíamos la configuración electrónica y, por ejemplo, quedaba en eh, D4, no un elemento cualquiera, quedaban D4 y saltaba un electrón de 4s a 5d, creo que era algo así. No recuerdo exactamente Ya, cómo era el dime. procedimiento. Cuando saltaba de un electrón del S al D, ¿eso es similar a la hibridación? ¿Eso se puede considerar hibridación? Los No sé si me explico. orbitales D tienen sus propias hibridaciones. Ah, Los ya, S ya, y ya. los P. Y son Por unas ejemplo, hibridaciones mucho más complejas que esto. Por lo ah, tanto, no vamos a estudiar esas hibridaciones porque no necesitamos analizarlas. ya, Tú lo gracias. podrías mirar, yo no sé si el Chang las tiene. Hay un libro que es muy antiguo que se llama, bueno, en realidad no es muy antiguo para mí, yo estudié con ese libro. Es del año, fue publicado el 79 o el 80 del siglo pasado. Ustedes dirán, ahí sale cómo los orbitales D hibridan entre sí, ¿ya? Pero sí, Ya, la hibridación puede ocurrir cuando tú combinas orbitales S con P y D. ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces seguimos. Entonces, de esta manera nosotros podemos generar una primera configuración del carbono, que es propia del carbono cuando se enlaza mediante enlaces simples a otros elementos, en este caso a 4 hidrógenos, pero podría enlazarse a un halógeno o podría enlazarse a otro carbono. Dos carbonos con hibridación sp3 van a formar el punto de partida de una cadena, y si ustedes toman, no sé, pues 20 átomos de carbono con hibridación sp3 y los enlazan mediante enlaces simples entre sí, vamos a tener una cadena hidrocarbonada formada por varios átomos de carbono. Bien, ¿por qué les menciono esto? Lo que viene acá. Resulta que además de la teoría del enlace valencial, que es la que usamos fundamentalmente en este curso, para describir la geometría de los enlaces y las propiedades de los enlaces, existe una segunda teoría que nosotros no analizamos en detalle en este curso, que es la teoría de los orbitales moleculares. Aquí no hay propiamente tal hibridaciones. Aquí se forman orbitales moleculares por la combinación de orbitales de los elementos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, cada uno con un orbital 1s, forman esta configuración que corresponde al orbital molecular del hidrógeno. El gas hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno, como ustedes saben. Ahora, lo que me interesa destacar de esto es más que la teoría, me interesa destacar el hecho de que estos dos orbitales S se asocian entre sí y constituyen una interacción enlazante que lleva a la formación de este orbital molecular más complejo. Ahora, la forma en que interaccionan estos dos orbitales recibe en química un cierto nombre. La forma en que estos dos orbitales interaccionan entre sí permite generar una configuración sigma. ¿Y por qué les hablo de la configuración sigma? A pesar de que vamos a seguir hablando de la teoría del enlace valencial, no, y de la hibridación, no de esta teoría, porque el nombre ha quedado, y es importante que el término sigma lo mantengan en su cabecita por un rato, porque ya van a entender a dónde voy. Bueno, aquí tenemos el metano. Fíjense que el carbono tiene una hibridación sp3, lo que genera
4 orbitales híbridos, cada uno con un electrón. Ahora, cuando cada uno de estos orbitales sp3 se combinan con el hidrógeno para formar el metano, perdón, con hidrógeno para formar el metano, cada orbital toma un electrón de un hidrógeno. Esto permite la formación del enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-hidrógeno. Por eso que tenemos aquí 2 electrones con espines antiparalelos. Esta interacción de un orbital esférico con un orbital sp3 recibe el nombre de configuración enlazante tipo sigma. O sea, esta interacción lóbulo contra lóbulo en un eje, si ustedes aquí trazaran un eje, se darían cuenta que esto lo podrían montar sobre el eje de las X, por ejemplo, y la interacción del hidrógeno con este orbital quedaría en torno a un eje, y uno podría rotar esto en torno a ese eje. Este tipo de interacción recibe el nombre de interacción enlazante sigma. Este es un enlace sigma. Para diferenciarlo de los enlaces pi, que vamos a analizar en un momento más. Ya, entonces guarden, dime. Que esta interacción no solamente se hace entre carbono y hidrógeno, ¿cierto? Es como con todos los tipos de enlaces, ¿o no? Enlaces simples. Justamente, si tú tienes 2 carbonos sp3, la superposición de 2 orbitales sp3 de un carbono con uno que no está dibujado acá, también va a ser sp3. Y también va a ser interacción enlazante sigma, porque es lóbulo con lóbulo en torno a un eje. ¿Ya? Sí, pero por ejemplo, si hubiera sido otro compuesto, no sé, no sé, oxígeno, quizá, ¿también sería sigma? O sea, oxígeno o un grupo hidróxido. El oxígeno tiene normalmente también hibridación sp3. Así que sp3 con sp3. Ah, ya, o sea, SP3 y SP3 van a formar enlace sigma. sp3 y sp3 van a formar enlaces sigma. Ya, bueno, gracias. Y si el oxígeno tiene configuración sp2, porque en el grupo carbonilo el oxígeno tiene hibridación sp2, una va a ser sigma y la otra va a ser pi. Pero déjame avanzar, por favor, para que me entiendan de lo que estoy hablando. Pero tú estás muy cerca, en realidad, tú estás muy cerca de tener el panorama general, ¿ya? Ahora, resulta que si ustedes, cuando tienen compuestos de carbono unidos por enlace doble, la configuración que ha adquirido cada uno de esos carbonos ya no se llama sp3, porque implica otra hibridación entre los orbitales s y los p, que permite generar una geometría plano triangular bien especial. La primera era tetraédrica. Fíjense, volvamos. Poseen dobles enlaces covalentes, carbono-carbono. Cada carbono tiene valencia 4 porque forma 4 enlaces. Y por tener dobles enlaces, ¿ya? Esto no sé si lo han visto, probablemente algunos conocen el término, pero cuando tenemos enlaces dobles carbono-carbono o enlaces triples carbono-carbono, usamos el término de enlace o compuesto no saturado. ¿Por qué? Porque el más saturado, es que tiene 4 enlaces, es el enlace simple, con hibridación sp3. Entonces, aquellos carbonos que están unidos por enlace simple, que van a tener todos hibridación sp3, van a ser saturados. Y aquellos átomos de carbono, aquellos hidrocarburos, que están formados por átomos de carbono, que tienen hibridación sp2 o sp, como lo vamos a ver después, van a recibir el nombre de no saturado. Si tienen dudas con respecto a esto, me pueden preguntar. Volvamos a nuestro carbono con 4 electrones. Perdón, con 6 electrones. Y 4 en el segundo nivel. El segundo nivel es el nivel enlazante, así que por eso nos interesa el segundo nivel. Ahí están los electrones de enlace. Entonces, este carbono, a diferencia de la hibridación anterior, considera solo
el orbital 2s, 2px1 y 2pi1. El 2pz1, que lo generábamos haciendo saltar un electrón del 1s2, lo vamos a dejar con un electrón. Y no lo vamos a considerar en la hibridación. Lo vamos a dejar guachito, solito ahí, ¿ya? Entonces, cuando se combinan el 2s con el 2px y el 2pi, se generan 3 orbitales híbridos sp2. Aquí tenemos 3 orbitales que se combinan para generar 3 orbitales híbridos sp2. Y cada uno va a tener un electrón, pero la geometría va a ser diferente. No va a ser, ya no vamos a tener un S esférico con un px en el eje de las x y con un pi en el eje de las y, separados por ángulos de 90 grados. No, aquí la geometría cambia y lo que vamos a tener son 3 enlaces simples, eso está de más, que tienen esta organización. Están los 3 en un plano y cada uno de los orbitales, los 3 orbitales, por repulsión máxima van a estar separados por 120 grados. Entonces cada uno de las puntas de cada uno de estos orbitales va a estar, ustedes la pueden encajar en un triángulo equilátero que tiene los 3 lados iguales, ¿ya? Entonces estos ángulos ya no van a ser de 109 grados, van a ser de 120 grados. Y tampoco van a tener configuración tetraédrica, porque estos 3 orbitales forman esta figurita que en realidad es una configuración distinta. Están todas en un plano y forman, y repito, cada uno los puede colocar en el vértice de un triángulo equilátero, por eso se llama estructura trigonal plana. Y el P que dejamos libre, que podría ser el PZ, queda ahí con su electrón. Queda ahí con su electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este carbono se enlaza con otro carbono que tiene la misma geometría, o sea, tiene hibridación sp2, resulta que uno de los enlaces, del enlace carbono-carbono, se va a formar por la superposición de uno de los lóbulos sp2. Este lóbulo sp2 de este átomo de carbono y este otro lóbulo sp2 de este otro átomo de carbono. En este caso, como estamos formando un compuesto orgánico, los otros 2 sp2 no los dejamos guachitos, les unimos hidrógeno. Y fíjense que en la interacción entre estos 2 orbitales sp2, entre estos 2 lóbulos sp2, también forma un tipo de enlace sigma, porque está en torno a un eje. Y ustedes pueden girar este enlace en torno a este eje. Pero esta geometría genera enlaces dobles, ya lo vimos. Eso es lo que estamos tratando de dar cuenta. Estamos tratando de dar cuenta de la geometría del enlace doble carbono-carbono. Entonces, como había quedado un PZ libre y otro PZ libre en el otro átomo de carbono, ambos PZ se enfrentan entre sí de manera paralela y generan esta forma enlazante que recibe el nombre de nube pi o enlace pi. Entonces, aquí tenemos 2 electrones distribuidos en esta geometría, que es distinta a la que habíamos visto anteriormente, pero esta interacción forma el segundo enlace del enlace carbono-carbono, que da cuenta de la geometría que nosotros queríamos explicar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un enlace formado por la interacción sigma de los dos orbitales sp2 de 2 átomos de carbono que se enfrentan, se superponen entre sí en esta parte, y tenemos un segundo orbital, tenemos un segundo enlace formado por la superposición de 2 orbitales PZ que no han hibridado. Y estos son los que forman la llamada nube pi o enlace pi. Resumiendo con esto, para que les quede más claro, tenemos aquí el carbono con su hibridación sp2, pero queda un pi libre, ¿no es cierto? Este puede
formar un enlace con otro carbono que tenga hibridación sp2, y estos ahora se van a acercar que estos, o sea, el PI, en este caso pusieron el PI de este carbono con el PI de otro átomo de carbono que tenga esta hibridación para formar una interacción de tipo pi. Entonces lo que tenemos es una superposición sigma de los dos orbitales sp2 y usamos uno de los tres orbitales sp2 para formar esta interacción enlazante tipo sigma, y los p se organizan entre ellos de manera tal que generan esta nube pi. Fíjense que la diferencia entre la interacción sigma y la interacción pi es que la interacción sigma involucra interacción de lóbulos en torno a un eje, una línea que está puesta acá. La interacción pi de orbitales p implica una superposición o interacción paralela de estos dos orbitales p para formar la llamada nube pi. Aquí lo tienen más en detalle, pero se los voy a mostrar acá. Fíjense, aquí tenemos dos pz, por ejemplo, o dos, puede ser pz, pi, px, en realidad da lo mismo. Supóngase que fueran pz, interactúan entre sí y forman la interacción enlazante pi, donde los dos electrones están distribuidos en esta porción del espacio. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora implica probabilidad, así que esta estructura que forma el enlace pi enlazante en realidad es una probabilidad matemática. No es una certeza. Por lo tanto, tenemos la probabilidad máxima de que estos dos electrones se encuentren dentro de esta interacción enlazante. ¿Hay dudas, chiquillos? ¿Profe? Dime. Una consulta. Quería preguntarle que el orbital P que queda sin hibridar, junto con los orbitales que ya están hibridados, los SP, dos que están hibridados, también forman 120 grados entre ellos. No, por los P no hibridan. No. Me refiero a que el P que no hibrida, ¿verdad? Está en esa misma relación de ángulos con los orbitales que sí hibridaron. No sé si me entiende. O, no sé, o sea, no sé si me estoy explicando bien. Lo que pasa es que son los sigmas solamente los que forman parte de la hibridación sp2. Estos P no están hibridados entre sí. Aquí no hay ninguna hibridación. Es una interacción orbital pz libre. O sea, aquí tú colocas los dos orbitales libres sin formar hibridación, y esos al superponerse forman esta nube pi. No sé si me entienden. No, sí, eso sí lo entiendo. Pero no forman parte de la hibridación sp2. Claro, no, sí, sí lo entiendo. Es que lo que le quiero preguntar, ¿se puede devolver? Es que no sé si a lo mejor no me estoy explicando bien, pero no ve que está como el morado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entre el morado y los naranjos también hay 120 grados. A eso me refiero. No, Porque entre el morado y los naranjas no hay 90 grados, chiquillo. hay 90, ya. No. ¿Dónde está el PZ? Acá. Esto está esta organización plano triangular está en el plano XY, de los ejes XY. Por lo tanto, el PZ libre, forma 90 grados con el sp2. No sé Ya, si ya. queda claro. Sí, súper claro, profe. Ya. Veamos. ¿Qué pasa? Resulta que hay una tercera configuración, y esta tercera configuración tiene que ver con, bueno, aquí tenemos la configuración SP2. Aquí tienes tú
el S con 2P, se forma el sp2. Y los P quedan libres, no forman parte de la estructura híbrida. Los sp2 tienen esta organización plano triangular que con respecto al pz que queda libre, están orientados en 90 grados. ¿Ya? ¿Qué pasa con los enlaces triples? La existencia de un enlace triple carbono-carbono exige una nueva hibridación, que es más simple, la que vamos a llamar SP. Entonces, este compuesto, donde ambos átomos de carbono están unidos por enlaces triples, obviamente posee un enlace triple, carbono-carbono, pero cada carbono tiene 4 valencias, ¿no es cierto? Ahora, los tipos de hidrocarburos que posean enlaces triples, carbono-carbono, van a ser parte de la familia de los no saturados. Y volvamos a nuestro carbono 6. Entonces, hacemos nuevamente saltar el electrón para generar una configuración energéticamente más activa. Y ahora vamos a hibridar solamente los orbitales S con los P. Y vamos a generar un orbital híbrido, un solo orbital híbrido, al que vamos a llamar, perdón, 2 orbitales híbridos, porque tenemos 2 electrones, por lo tanto debemos generar 2 orbitales híbridos, porque los electrones tienen que estar ahí. Por lo tanto vamos a tener 2 orbitales híbridos que vamos a llamar SP. Cada uno de ellos va a tener un electrón. Cada uno de ellos va a tener un electrón. Y la geometría es lineal. La geometría es lineal. Y me voy a saltar a la figura porque sale más fácil explicarle. Resulta que la combinación del S con un P, el PX por ejemplo, forma estos 2 orbitales híbridos. Y cuando juntamos estos 2 orbitales híbridos, lo que tenemos es esta cosa que parece un 8. Estos son 2 orbitales híbridos SP, cada uno de ellos con un electrón. Entonces, este orbital híbrido SP explica uno de los enlaces triples con otro carbono que tenga configuración SP. Entonces, fíjense. Pero nos queda, ahora, la diferencia con respecto al caso anterior es que nos queda un PZ y un PI libre. Un PZ y un PI libre, cada uno formando ángulos de 90 grados con este, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 2 carbonos, en el caso de que ambos carbonos tuvieran hibridación SP, un enlace sería explicado por la superposición sigma de la configuración híbrida SP, y los otros 2 enlaces serían formados por los electrones de los orbitales PI y PZ que no forman parte de la configuración. Y estos forman entre sí, o están orientados entre sí en 90 grados con respecto al orbital híbrido SP. Eso da cuenta del triple enlace. Tenemos el enlace sigma, que forma un enlace, y tenemos 2 enlaces pi, uno del PI y el otro del PZ. ¿Dudas con respecto a esto? Disculpe, profesor, ¿el enlace sigma con el pi siempre se van a formar en paralelo? Cada vez que tú tengas un enlace sigma, con excepción de la SP3, vas a tener que tener un enlace pi. Si tú tienes SP2 o SP, en el caso de la SP2 vas a tener que forzosamente tener un enlace pi, porque eso da cuenta de un enlace doble, carbono-carbono. Y cuando tengas un enlace triple, uno va a ser sigma y los otros 2 van a ser pi. Cuando tú tienes con la configuración SP3, los 4 son sigma. ¿Te queda más claro?
Sí, pero lo que le pregunto yo es que si van a hacer paralelos esos sigmas con los pi. El sigma. Con La el pi. nube. La nube sí. Bueno, esta nube puede ser paralela con esta, pero esta otra nube va a estar en 90 grados con respecto a esta. En realidad sí, las nubes son paralelas. No, olvídate, las nubes son paralelas con respecto al enlace sigma. ¿Está bien lo que estás diciendo tú? Sí. Ok, muchas gracias. Ya. Profe, Dime. el enlace entonces, los pi, porque lo explicó para los sigma, pero los pi funcionan de la misma forma, o sea, van a tener que ser dos estructuras con hibridación SP que se junten entre ellas para que se formen esos pi, ¿verdad? Esos enlaces pi. Los que hibridaron no forman el enlace pi. No. Me refiero a que, sí entiendo, pero tienen que ser, estar en, como lo explicó con lo del carbono, que, como en el carbono tenía que ser SP3 y SP3, y ahí se iba a formar los sigma, aquí Ya. también tiene que ser, ¿sigue esa lógica? Sabes que no te entiendo bien la pregunta. ¿De qué lógica me Eh, habla? A ver, céntrate en esta figura. ya, que tiene que ser dos carbonos, SP2 por ejemplo, Dos o carbonos. SP, para que se formen los pi entre ellos. Sí, cuando tienes dos carbonos unidos por hibridación sp2, obligatoriamente tienes que formar un pi. Y cuando tienes la hibridación sp, obligatoriamente tienes que tener dos pi. Ya, y eso se aplica para dos átomos, ¿tienen que ser carbonos los dos o puede ser dos átomos con sp2, en hibridación sp2? En este caso, podría ser carbono con oxígeno unido por doble enlace. El carbono con Ya, oxígeno unido por doble enlace tiene esta configuración sp2 del carbono, sp2 del oxígeno. ya, entiendo. Ujú. Gracias, profe. Sí, está bien lo que estás diciendo. Ya, entremos de lleno entonces a estudiar los compuestos que vamos a analizar en este capítulo. Primero que nada vamos a hablar de los llamados hidrocarburos alifáticos, que los vamos a subdividir en, bueno, los hidrocarburos en general se clasifican en hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ¿ya? Los alifáticos son lo que vamos a estudiar ahora, y los aromáticos lo van a estudiar en las clases siguientes con el profesor Luis, ¿sabes que no me podía acordar del apellido? Qué ridículo, Luis, ¿Quiñones? Luis Quiñones, sí, ay, por Dios, me mataría el Luchín si me estuviera escuchando, Luis Quiñones. No le vamos a decir. Secreto. Profe, ¿eran hidrocarburos alifáticos y qué otro? Eh, y aromáticos. Ya. Ok, casi. Profe, Dime. una consulta, antes de como pasar a este tema, le quería hacer una consulta, y era que yo para determinar la hibridación de la molécula que se está haciendo, ¿verdad? O de los átomos que están participando como en el enlace, yo me fijo en la geometría o en el tipo de enlace o en la mezcla de los dos. Te fijas en la geometría. En realidad, en En la la mezcla de los geometría. dos. Te tienes que fijar fundamentalmente primero en la geometría, porque la geometría te dice cómo se interaccionan los enlaces en el fondo. ¿Ya? Porque si tú tienes Ya, hibridación sp3, vas a tener cuatro orbitales híbridos sp3 que se unen de manera lineal con cualquier cosa. Puede ser carbono, o podría ser hidrógeno, puede ser cloro. Puede ser oxígeno en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del grupo OH. Sí, la respuesta es afirmativa. Tú tienes que fijarte si tú sabes la hibridación, y la vas a poder identificar muy fácilmente, eso te lo aseguro, no vas a tener ningún problema.
Porque cuando tengas doble enlace carbono-carbono vas a tener sp2, y cuando tengas triple enlace vas a tener sp3. Eso inmediatamente te dice la geometría. Entonces lo que yo me aprendería sería sp3 tetraédrica, sp2 plano triangular y sp lineal. Ya, es que el año pasado también me había surgido esta duda como estudiando para la PSU, ¿verdad? Me surgió esa duda y era como, o sea, como que dudaba que relacionar como el enlace con el tipo de hibridación, o sea, no sabía si pensar siempre que uno simple iba a ser SP3, así, ¿me entiendes? Así tienes que pensar. Si tú tienes carbono-carbono unido por enlace simple, estás fregado, tienes sp3. Si tú tienes carbono-carbono unido por enlace doble, tienes automáticamente hibridación sp2. Y si tienes el carbono-carbono por enlace triple, tienes automáticamente hibridación sp. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias, profe. la relación es directa. Por eso que es tan fácil determinar si la hibridación es sp3, sp2 o sp. Ya, ¿te quedó claro? Sí, profe, súper, gracias. Bien. Entonces, los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los aromáticos los van a ver con el profesor Luis Quiñones. Conmigo van a ver la química de los alifáticos. Entonces, empezamos por los llamados alifáticos. Antes de meternos directamente en la nomenclatura, en general, para todos los compuestos orgánicos, ustedes van a identificar siempre estas combinaciones de letras, que normalmente van a estar unidas a un sufijo o a un prefijo. Sea un hidrocarburo alifático, sea un alcohol, met va a significar 1, et 2 átomos de carbono, 3 prop 2 átomos, 3 átomos, but 4, pent 5, ex 6, ep 7 y así sucesivamente. Entonces, esto, que ustedes después se van a dar cuenta de que les va a aparecer siempre, incluso con funciones orgánicas distintas a las que estamos analizando ahora, indica el número de átomos de carbono y se conserva en toda la nomenclatura de la química orgánica. Eso casi lo tienen que recitar. Lo tienen que recitar. Aquellos que nunca tuvieron química orgánica en el colegio, yo les recomiendo que se aprendan esto de memoria. Porque esto no lo pueden deducir. Se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Ahora, en el caso de los hidrocarburos alifáticos de la familia de los alcanos, la terminación va a ser ano. Entonces, metano significa un átomo de carbono de un hidrocarburo alifático. ¿Ya? Etano significa 2. En general, ano va a ser la terminación característica de todos los alcanos. Para que les quede más claro, aquí tenemos los nombres de varios compuestos según el número de átomos de carbono, de hidrocarburos de cadena lineal. Aquí estamos hablando de hidrocarburos de la familia que les puse acá, de los alifáticos, ¿ya? No de los aromáticos, esos tienen otra nomenclatura. Entonces, el CH4 sería metano, el C2H6 etano, el C3H8 propano, el C4H10 butano, y así sucesivamente, hasta llegar al infinito. Ustedes podrían tener un hidrocarburo formado por infinitos átomos de carbono. ¿Sí? Que es posible como que haya un, no sé, igual quizás me estoy adelantando porque era si es posible que haya como metino o meteno. Te estaba adelantando. Después pregunto de nuevo. Gracias. Sí.
Sí, cuando son dobles enlaces hablamos de alquenos, pero no estamos estudiando los alquenos todavía. Alquenos o alcenos. ¿Ya? Ya. Y Después los que, pregunto. y los que tienen triples enlaces se llaman alquinos o alcinos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver, los vamos a estudiar de manera separada, para no enredar la cosa. ¿Ya? Pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Ya, en general, la fórmula para los alcanos de cadena lineal, ojo, no ramificada, como les voy a mostrar a continuación, tienen una fórmula general que es CN H2N más 2, donde N es el número de átomos de carbono. Por lo tanto, en el caso de un alcano de 2 átomos de carbono, su composición de hidrógenos va a ser de 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea, va a tener 6 hidrógenos. Y así ustedes pueden aplicar esta fórmula para cualquier alcano con distintos números de átomos de carbono. Yo les recomiendo que se aprendan de memoria del 1 al 10. Y si se aprenden de memoria del 1 al 10, el resto no van a tener ningún problema. Pero yo no les voy a pedir, no sé, que me escriban la fórmula del tricontano o del eicosano, porque en realidad no saco nada con preguntarles compuestos con muchos átomos de carbono si no conocemos la química básica de los que tienen menos átomos de carbono. Otra característica que uno observa es que a medida que se incrementa el número de átomos de carbono en una cadena lineal, los puntos de ebullición y los puntos de fusión también se incrementan. Esto es propio de una propiedad característica que tienen los alcanos. Estas son cuestiones que forman parte de la cultura general y está ahí, ¿ya? Está ahí. De repente es bueno, por lo menos, que ustedes sepan estas cosas, porque a veces se hacen preguntas no directamente de esto, pero a veces cuando uno tiene, mientras más datos tiene uno, mejor les va en la prueba. Esa es una regla. Bien, entonces, alcanos. El alcano más simple que existe es el metano, pero no está puesto ahí. Ya les mencioné el metano. Después vendría el etano, el propano, el butano. Fíjense, aquí tenemos 4 átomos de carbono. ¿Cuál es la hibridación de cada uno de estos átomos de carbono? sp3. Por lo tanto, cada uno de estos átomos de carbono tiene una configuración tetraédrica. O sea, este tiene 3 hidrógenos, pero además en su tetraedro, en la punta del tetraedro, tiene otro átomo de carbono. ¿Por qué? ¿Y por qué es sp3? Porque los carbonos están unidos por enlaces simples. Y no hay ningún doble o triple enlace en esta molécula. Si seguimos jugando con esto, si colocamos un átomo de carbono más, hablamos de pentano, hexano, y así sucesivamente. Heptano, octano, nonano, decano. Ya, voy a usar el pentano para explicar un par de cositas. Resulta que no siempre vamos a tener cadenas lineales tan bonitas como esta. Como los átomos de carbono les gusta mucho interactuar entre sí, a veces vamos a tener un átomo de carbono acá, enlazado, supóngase a este átomo de carbono. Entonces vamos a tener una ramificación. Eso genera alcanos ramificados. Este sería un alcano lineal. Pero no siempre ustedes van a encontrar alcanos lineales. La mayor parte del tiempo, y para complicarles la vida, vamos a trabajar con alcanos ramificados. Eso significa que van a tener puntos de ramificación. Y los puntos de ramificación son siempre los carbonos internos, no los externos, no los que están en los extremos. Porque de aquí nos generamos, si agregamos un carbono, simplemente agrandamos la cadena lineal, pero la cadena sigue siendo lineal. Entonces, para crear cadenas ramificadas, tenemos que agregar otro carbono en los carbonos que están no en el extremo de la cadena. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende, profe. Sí, Sí. profe. Está bien. Entonces, fíjense,
aquí tenemos el pentano. El pentano tiene 5 átomos de carbono. Y ustedes dirán, chuta, tiene hartos átomos de carbono. Pero este rasca comparado con, no sé, pues, algunos derivados que ustedes pueden extraer del petróleo, que tienen, no sé, pues, 20, 30, 40 átomos de carbono. Entonces, en una cadena de 40 átomos de carbono, esto podría ser una ramificación. Y cuando hablamos de que esto pudiera ser una ramificación de una cadena hidrocarbonada más larga, el nombre se modifica. Entonces la terminación ano cambia a hilo. Ano, hilo. Entonces, en el caso del hexano sería exilo. Ahora, una cuestión obvia, pero hay que mencionarla, es que los radicales no existen libres. Siempre van a estar formando parte de una cadena que tiene puntos de ramificación, ¿ya? Y los radicales siguen esta regla, ano por hilo. En el caso del metano sería metilo, del etano, etilo, propano, propilo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno nombra los compuestos, si bien es cierto, los radicales cambian el nombre de ano por hilo, existe una tendencia a evitar el O. Entonces uno habla de metil, de etil y propil. Creo que tengo un ejemplo acá. Por ejemplo, no tengo ningún ejemplo. Acetato de metilo sería un derivado de ácido, pero sería en realidad un éster. Todavía no hemos llegado a eso, así que no se preocupen. Simplemente les estoy mencionando compuestos que podrían tener un sustituyente. Ahora, históricamente yo siempre he separado los radicales sustituyentes de la cadena principal, pero en realidad ese guión ahí está mal puesto. ¿Por qué lo coloqué? Lo coloqué única y exclusivamente porque ustedes ven separado el radical de la cadena principal. En realidad aquí hay un ciclo, porque el benceno es un compuesto cíclico. Entonces yo voy a violar la regla varias veces. Eso significa que ustedes eventualmente, en realidad yo no voy a ser muy fregado con eso, pero ahora me van a entender a dónde voy. Entonces, ya saben ustedes que dependiendo del número de átomos de carbono y cambiando el ano por hilo, ustedes nombran al sustituyente. Pero en este caso, donde tienen metilbenceno, es muy raro en español escribir metilobenceno. Se podría usar, pero no se usa. Por lo tanto, a pesar de que el radical recibe el nombre de metilo, en realidad cuando ustedes nombran el compuesto, lo van a nombrar como metil, en el caso del metilo, como etil, en el caso del etilo, del propil, como el caso del propilo. Es una estupidez a la larga, pero tiene que ver con la declinación de nuestro lenguaje. Bueno, y aquí en esta figura yo les muestro los nombres que se aplican a los 1001 compuestos de alcanos que ustedes pueden generar, ¿ya? En realidad llegué hasta el 132 porque lo otro me pareció un exceso, ¿ya? Pero en general yo no les pido que me nombren ni siquiera en un certamen, que se sepan en el que el pentacosano tiene 60. No les puedo exigir a ustedes porque yo no lo sé tampoco. Entonces nunca he perdido el tiempo aprendiéndome de memoria eso. Tal vez si si en mi vida me hubiera topado con ese compuesto por una cuestión de análisis experimental en el laboratorio, me lo hubiera tenido que aprender. Pero como decía un profesor que estimaba mucho, que falleció, un hombre extremadamente inteligente, las cosas se aprenden de memoria a la larga porque uno las usa, no porque se las tenga que aprender de memoria. Por eso que en general yo no les exijo la fórmula.
de memoria, se las coloco, pero sí me interesa que sepan usar la fórmula. ¿Ya? Ya. Como hay alcanos lineales y también ramificados, ya les voy a mostrar algunos de los ramificados, hay alcanos cíclicos. Y estos simplemente se nombran colocando como prefijo la palabra ciclo. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Entonces, de nuevo, el prop indica 3, el but indica 4, el pent 5, el ex 6. Eso se lo tienen que saber. Y como estos son alcanos cíclicos, tienen que nombrarlos utilizando la terminación ano. Bien, hablemos, en la clase anterior, en realidad, esto está mal puesto, no es que esté malo. Voy a volver al final con esto, pero voy a ir directamente a los tipos de radicales, porque eso me interesa. Dependiendo de dónde el carbono del radical se une a la cadena principal, podemos hablar de carbonos primarios, secundarios o terciarios. Ya. ¿Cuáles son los radicales? Espérense. No. Aquí se estudia los llamados... discúlpenme que tengo esta cuestión acá que no me deja ver. ¿Qué serían los alcanos primarios? Para ir por orden. Son alcanos ramificados donde tenemos un átomo de carbono. Aquí está la ramificación, el punto de ramificación en el 2. Entonces, este sería un radical que tiene 3 hidrógenos y está unido directamente a una cadena principal mediante un enlace carbono-carbono. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una unión carbono-carbono y el metilo sería un radical. En el caso del metilo, este es un radical primario porque está unido a la cadena principal mediante un solo enlace. Bueno, eso es obvio. Está unido mediante un solo enlace y este está unido a 3 átomos de carbono. No tiene otros átomos de carbono en este caso. Entonces, este es un radical primario. ¿Ya? El carbono tiene 3 hidrógenos. El carbono tiene 3 hidrógenos. Ahí tendríamos el 2-metilpentano, el 3-metilpentano. El 2,4 dimetilpentano. Ya me voy a referir a la nomenclatura. Fíjense que aquí yo les separé el 2-metil de la cadena principal, pentano. En realidad, ese guión está mal puesto ahí. Debiera ser 2-metilpentano. Se los voy a dejar ahí para que se acuerden. Y el resto también debería ser 3-metilpentano, 2,4 dimetilpentano. ¿Por qué se los coloqué así? Para que ustedes distingan el radical de la cadena principal. Ahora fíjense que el 2-metilpentano y el 3-metilpentano son isómeros. Isómeros son compuestos que tienen exactamente el mismo número de átomos, átomo por átomo, pero tienen una configuración distinta. En este caso, si ustedes cuentan los carbonos y los hidrógenos, les va a dar el mismo valor para ambos, pero la configuración es distinta. ¿Por qué? Porque este es el 2-metilpentano y este es el 3-metilpentano. Ya les voy a hablar de eso. Y este que tiene 2 lo vamos a nombrar como 2,4 dimetilpentano. Entonces, adelantando un poquito a lo que vamos a ver en la última diapositiva de esta clase, cuando tenemos más de 1, le tenemos que colocar el prefijo di. Si tenemos 3, tri. Si tenemos 4, tetra. Y así sucesivamente.
radicales secundarios. ¿Cuáles son los radicales secundarios? Son aquellos donde la valencia libre del radical, o sea, el enlace, está en un carbono al interior de la cadena. El carbono unido a la cadena corresponde al carbono 1 del radical. En este caso, fíjense que este sería, les voy a mostrar esto y de ahí vamos a deducir qué sería eso. Aquí tenemos un radical secundario. ¿Por qué se llama secundario? Porque este está unido a la cadena principal a través de un carbono que está unido a dos átomos de carbono. Por lo tanto, este carbono posee un solo hidrógeno. Por eso se llama secundario. Y sería, en este caso, el metiletil o isopropil. Este también es un radical primario porque el carbono que está unido a la cadena principal tiene de nuevo un solo hidrógeno y está unido a dos carbonos. El carbono con la valencia libre entonces está unido a dos carbonos y le queda un hidrógeno. En el caso de los radicales terciarios, la valencia libre está también en un carbono al interior de la cadena, pero este carbono está unido a 3 átomos de carbono y no le queda ningún hidrógeno. Entonces, este sería el perfecto radical terciario. Está unido a la cadena principal por un enlace simple. En realidad podría ser un enlace doble, pero este tipo de compuestos no los vamos, este tipo de radicales no los vamos a analizar en este curso. Este carbono estaría unido a la cadena principal, no tiene ningún hidrógeno, pero está unido a 3 carbonos. Ya, entonces, en esencia, volviendo un poco para atrás, este, que está puesto acá, sería el radical metilo. Y en el fondo, el radical metilo, no se los mencioné, pero no tiene clasificación. Yo les dije que era un radical primario, pero eso no es cierto. Les voy a mostrar algo, pero para eso voy a borrar esto por un momento. Este carbono que está aquí es propiamente tal. No, ese es un secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 2 carbonos y tiene un primario. Entonces, este que está acá, lo podríamos considerar por ahora un radical primario. Lo que pasa es que no les puse el ejemplo. Pero para que no nos confundamos, lo vamos a dejar así por ahora. Ya, entonces este sería secundario y este sería uno terciario. Ya, ¿entiende la diferencia entre un terciario y un secundario? Sí, profe. Sí. Ya. A esto quería llegar porque delante llegué muy al final y no pudimos ver esto con la tranquilidad que se merece. Las reglas de nomenclatura para los alcanos están todas definidas acá, para nombrarlo. Primero tienen que seleccionar la cadena de átomos de carbono continua más larga. Aquí tenemos el mismo compuesto dibujado 3 veces. Entonces, ¿cuál sería la cadena continua más larga? ¿La que tiene 5 átomos de carbono, la que tiene 4 átomos de carbono o la que tiene 6? Obviamente la que tiene 6. Aquí no hay dónde perderse. Entonces, cuando ustedes van a nombrar al compuesto, este me lo van a nombrar como un hexano, con un hexano sustituido.
por 2 grupos metilo. Entonces, este va a ser, repito, un hexano. Pero esta es la cadena que tienen que elegir. No me vayan a elegir esta, porque esta no es la cadena más larga. Ni tampoco esta, porque esta tiene 4 átomos de carbono. Repito, los 3 son los mismos compuestos. Si existen 2 cadenas con igual número de átomos de carbono, entonces tienen que buscar aquella que tenga el mayor número de radicales sustituyentes, grupos sustituyentes. A mí me gusta usar el término radical, porque se usa, y si uno no lo usa, después llegamos al final del curso y se pregunta por un radical y algunos alumnos me preguntan qué es lo que es un radical. Un radical cualquier cosa sustituyente. Cualquier cosa sustituyente, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2 cadenas que se podrían usar, la cadena continua y la cadena punteada. Según esto, ¿cuál elegiríamos? En ambos casos tenemos 8 carbonos, ¿no es cierto? Por lo tanto es un octano. Pero en un caso tenemos 8 carbonos y 3 radicales, y en el otro caso tenemos 8 carbonos y 2 radicales. ¿Con cuál nos quedamos? Con la que tenga el mayor número de radicales. La continua. Y la continua tiene 3 radicales. El grupo etilo, que es este. El grupo metilo, que es este. Y el grupo metilo, que es este otro. ¿Lo ven o no? La otra cadena, ¿cuántos radicales tiene? Tiene solo 2 radicales. ¿Cuáles serían los radicales de la otra cadena? El grupo metilo y el grupo isopropilo, o 1-metil-etil octano. Ese no sirve. Ese no sirve. Ese no sirve. 3 radicales. Ya. Entonces, la tercera regla importante dice que debemos nombrar el compuesto tomando como base el alcano correspondiente. En el ejemplo anterior es un octano. Enumerar la cadena empezando por un extremo y asignando a los radicales los números correspondientes a su ubicación en la cadena. Elegimos la dirección para enumerar de manera tal que la suma de los números correspondientes a los radicales sea la más baja posible. Esto es súper importante. Entonces aquí tenemos, y se los voy a colocar como en realidad uno lo debiera escribir, 2,2 dimetilbutano, y eso va a aparecer al final. Fíjense, aquí tenemos 2,2 dimetilbutano. ¿Por cuál empezamos a enumerar? ¿Por este carbono o por este otro carbono? Empezamos por este. ¿Por qué? Porque este, si empezamos por el segundo, perdón, si empezamos por este, tenemos la numeración más baja para los 2 sustituyentes. En este caso sería 2,2. Si empezáramos por este, sería 1, 2, 3. Eso no sirve. Los sustituyentes tendrían numeración 3, 3. Eso no lo tolera la yupa. La suma debe ser mínima. 2,2 son 4, 3,3 son 6. Por lo tanto, el 3 no sirve. En este caso, ¿por dónde empezamos a enumerar? Aquí da lo mismo. Podemos empezar a enumerar por este carbono o por este otro carbono. Les va a dar la misma configuración final o el mismo nombre. 3-etil, 3-metilpentano. No hay otro nombre. Elijan el comienzo que elijan. Ahora, en este caso, aquí ya está obviamente puesta la cadena más larga, ¿ya? Pero la pregunta es esta, ¿no es cierto?, la cadena más larga. ¿Por dónde empezamos a enumerar? Tenemos que obviamente empezar a enumerar por esta, porque si empezamos a enumerar por la otra, fíjense, este sería
un dimetiloctano, sería 6-etil 3,7 dimetiloctano. Mientras tanto que si empezamos a numerar por esta, lo que vamos a tener es un dimetiloctano. Fíjense la suma de los sustituyentes. En este caso les da 3, más 2 son 5, más 6 son 11. En este otro caso les da 6, más 9, más 16. ¿Cuál de las dos numeraciones da el número más bajo? La segunda, la que está marcada en azul. Por lo tanto, ambos son dimetiloctanos, pero la correcta es 3-etil 2,6 dimetiloctano. ¿Dudas? Profe, entonces ese sería como un super hack para las pruebas de alternativas, y como si hay dos y no estamos entre las dos y no sabemos cómo, es como, ya, lo restamos y lo menor, o sea, lo sumamos y lo menor lo que gana, ¿sí? Justamente. Ya, perfecto. Muchas gracias. Justamente. Ahora. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero Dime, me surge dime. una duda. Pero le voy a preguntar primero si lo va a pasar para no interrumpirlo ahora por eso. Pero el tema de prioridades, así ¿Por como con estos radicales, si hay prioridad entre ellos, los sustituyentes. Al final. Pero se los voy a mostrar. En realidad, los pueden... sí entiendo a dónde vas. Te contesto en un ratito. En los compuestos con dos sustituyentes iguales en una misma posición, el número se repite. Eso ya se los dije. En este caso, tenemos dos sustituyentes metilo. Pero, por eso deben agregar el prefijo di. Si tuvieran 3, sería tri. Y tendrían que indicar el número donde estuviera el tercer metilo. Entonces, este es 2,2 dimetilpentano. ¿Ya? Pentano. En este otro caso, si un mismo sustituyente aparece más de una vez, bueno, esto está repetido. Vamos a usar los prefijos. En este caso tenemos el de 3. Di, tri, tetra. En este caso sería tri. 2,23 trimetilpentano. Trimetilpentano porque tenemos 3 sustituyentes metil. Y creo que ahora viene lo que dices tú. Los números se separan por comas y entre número y palabra va un guión. Entre número y palabra va un guión. No entre palabra y palabra. Por eso aquí yo se los coloqué para que se dieran cuenta de que son sustituyentes distintos. Pero si ustedes usan esa regla, sería metilpropil, no nano. Ya voy a hablar de eso. El carbono número, esto es súper importante. El carbono número 1 del radical es el que va unido a la cadena principal y a partir de él se numera la cadena más larga del radical. Esto yo creo que es lo más importante porque fíjense que los alumnos, es divertido esto, prefieren aprenderse los nombres comunes, vamos a ver algo de eso en la próxima clase, a usar UPAC. Fíjense lo que está diciendo esto. El carbono número 1 del radical es el que va unido a la cadena principal. Por lo tanto, este es el carbono 1 del radical. Y aquí me tienen que buscar la cadena más larga. La cadena más larga es esta, la que tiene 3 carbonos. Esta no, porque tiene 2 carbonos. Entonces, este metilo guachito que quedó acá va a ser sustituyente de la cadena más larga, de 3. Entonces, este va a ser un 1-metilpropil. ¿Me siguen, sí o no? 1-metilpropil. Y ahora, este 1-metilpropil lo nombramos como sustituyente todo de la cadena principal. Entonces va a ser 5, porque este es nuestro carbono 1, y da lo mismo empezar de acá, sería igual 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1-metilpropil nonano. 1,5-metilpropil nonano. ¿Ya? Entonces, si tenemos un sustituyente complejo como este, que está a su vez ramificado, tienen que buscar de nuevo la cadena más larga. El carbono 1 va a ser siempre el que esté unido a la cadena principal. Por lo tanto,
tiene que ser este el carbono 1. Y al existir dos o más radicales diferentes, se pueden nombrar en orden alfabético, que es lo que a mí me gusta, o en orden de complejidad. A veces es complicado determinar el orden de complejidad. Por ejemplo, en este compuesto que está aquí, yo lo nombré como 4-etil guión 3-metil octano. 4-etil guión 3-metil octano. Estoy nombrando los dos sustituyentes y los estoy nombrando por orden alfabético. Fíjense en una cosita, que si hubiesen dos etilos y fuese dietil, el di, el tri, el tetra, el penta no vale. Tiene que ser para el orden alfabético el nombre, sea el nombre principal del sustituyente. Los términos que indican cuántos sustituyentes hay, di, tri, tetra, penta, no se usan para el orden alfabético. ¿Ya? ¿Les quedó claro esto último? Sí, profe. Ya. No sé si te respondí la pregunta. Había uno de ustedes que me había hecho una pregunta con respecto a esto. Ah, sí, pero me surgió así como... ¿Se te olvidó? No. Si puede volver a la 37, la diapo 37. Ya, Porque ya, se me olvidó lo que se hacía en esos casos. ¿Puedo rayar un poco? ¿No le molesta? no, ningún problema. Ay, no sé si deja. No, parece que no No, deja. no te va a dejar ya, pero ¿cuál es tu duda? Bueno, ya, le voy a decir entonces no, de palabra. Si hubiera un etil en el carbono 2 de izquierda a derecha, eliminando al otro Acá, sustituyente. si hubiese un etil acá. Sí, sí. O como está ahí metil y en el Ya, te lo carbono voy a 2 dibujar. de derecha a izquierda. Suponte que aquí, ya, creo que entiendo dónde vas tú. Suponte que tú aquí colocas... no sé por qué no me deja cambiar el... ahora sí. Ya, si ahí hubiese un etilo, entonces ese sería un CH2, ¿no es cierto? Porque estaríamos violando... Ah, eso es lo otro, fíjense, no violen el principio de las valencias, el número 4, que es casi un número mágico. Ya. Ahí tienen un CH3, ahí habría un etilo. Ya. ¿Qué pasaría ahí? Esa es tu pregunta. Ya, y un metil de derecha a izquierda, en el carbono 2 también, si contáramos de derecha a izquierda. Ya, pero ahí no puedo colocar otro metilo en el carbono 2. No, En el carbono no, 2, no, no, ya, no. no, aquí, Sí, ¿me entiendes? No, es que acá. por eso era más fácil, no, pero no, es que eliminando al otro sustituyente, A ver, ¿cuál? solamente pensando en ese metil que está ahí. Ya, tú quieres eliminar qué cosa. Es que por eso era más fácil. Pero mira, ya, la cadena está contada Yo de voy a izquierda colocar. a derecha. ¿Ya? Y en el 2 hay un metil, pero ahora contando como en el carbono 2, ¿verdad? De derecha a izquierda De hubiera derecha, un o sea, etil. de derecha a De izquierda. derecha a Acá, izquierda. aquí otro. Sí, ahí hubiera sí, un etil, Ya, ¿verdad? ¿qué pasaría ahí? Esa es tu pregunta. ¿Cuál de los dos nombro con el 2? ¿Para qué lado cuento? Tienes que buscar. Ya, primero Porque los tendrías dos que buscar. estarían en el 2. Ya, los dos estarían en el 2. Por los dos lados estarían en el 2. Y estoy Ya, pero. pensando que están esos dos sustituyentes, no los demás. No el otro metil y el otro etil. ¿Me Ahí entiendes? no, ahí da lo mismo por donde numeres. Ah, ya. Ah, ya. Esa era la Ahí da pregunta que lo tenía. mismo por donde numeres. Puedes numerar por un lado o por el otro lado. No va a tener ninguna diferencia. ¿Ya? ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? O sea, terminé. Em, Me faltaba aclarar un puntito porque en realidad me pasé. Igual me pasé, son las 16:22. Dime.
sobre los radicales terciarios, un ejemplo sería el terbutil. Perfecto. Ah, ya. Ok. Perfecto. Quería dejar claro la idea. Ya, Gracias. yo vamos a ver los nombres comunes después, pero estos quedan a su arbitrio, ¿ya? Entonces, no les voy a exigir que se los aprendan de memoria, pero a veces conviene. ¿Ya alguna otra duda? Yo tengo una más, profe. Dime. Era con lo que pasó al principio, que no entendí. No de nomenclatura, es de cuando está el metano, ¿verdad? ¿Y por qué adquiere la geometría en 109.9 grados y no en 90? No, porque la geometría SP3 es obligatoriamente tetraédrica. Es tetraédrica, Ya, obligatoriamente. Por lo sí, y tanto, el carbono, este carbono, tiene, o sea, estos orbitales, estos dos orbitales, cada uno de ellos SP3, están, el ángulo acá es de 109 grados. No puede ser otro valor. Se nota mejor acá. ¿Te fijas tú? Fíjate aquí. Este ángulo del enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno tiene que ser 109 grados, porque esa es la geometría tetraédrica. No hay otra geometría tetraédrica. ajá. Y cuando estaba en 90 era cuando se ponía, o sea, como un electrón, ¿verdad? En el estado como excitado, ¿verdad? Ahí podía tener 90 grados. Claro, eso fue para explicarle, porque hay que hacer la hibridación. Porque si tú no hibridas el carbono con sp3, la geometría que resultaría sería esta. Pero esa no es la geometría real del metano. Entonces los datos experimentales no se ajustan al modelo teórico. Por eso se derivó el modelo del enlace valencial, no sé si me entiende, y por eso se diseñó el compuesto, se diseñó se diseñó la hibridación como metodología para rescatar el problema de la geometría. Esta es la geometría real del metano. El metano no tiene esta geometría. Entonces, si el metano no tiene esta geometría, tenemos que inventar, tenemos que diseñar una teoría que explique por qué el metano tiene una geometría tetraédrica. Entonces, cuando tú dices que estos orbitales se superponen entre sí, generando 4 orbitales híbridos sp3, matemáticamente estos 4 orbitales híbridos sp3, eso sale de una solución, de una ecuación, permiten este ángulo de 109,5 grados. No sé si me entiendes. O sea, Sí, este profe, súper ángulo claro. viene de la teoría mecánico-cuántica que da cuenta de esta hibridación. Esto no es, como siempre digo, el sueño de un químico el sueño de un químico de verano, por emular la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. No es un sueño loco. Esto está corroborado por ecuaciones que dan cuenta de que los 4 orbitales híbridos sp3 están orientados entre sí, formando con respecto al carbono ángulos de 109,28 grados. No sé si te queda más claro ahora. Sí, profe. Lo mismo Súper. pasa con la hibridación sp2. Esos 3 orbitales sp2 que tienen una configuración plano triangular, separados por ángulos de 120 grados, cada uno de dos orbitales, también viene de la mecánica cuántica.
También viene de la mecánica cuántica. Bien, en la próxima clase, que para ustedes y para mí no es el lunes próximo, sino que el lunes de la siguiente semana, vamos a un poco aclarar las dudas que queden, y porque no quiero retenerlos más, vamos a aclarar también esta cosa de los radicales primarios, secundarios, terciarios y metilos, para que no haya ninguna duda con respecto a esto. Están en unas diapositivas más allá.